Ahora sí, buenas tardes. Después del intento fallido de haber iniciado una vez más sin micrófono, vamos a empezar. ¿Cómo estás? Vamos a seguir desarrollando la guía y estas son buenas noticias. Ya salió la guía de horas adicionales y ya salió la guía de vertical. ¿Qué relación tiene conmigo si yo voy a presentar admisión? Pues muy simple. Si tú vas a presentar admisión, ahorita te vas a dar cuenta que las guías son muy parecidas, que las guías están muy relacionadas. Date cuenta de esto. Mira, tenemos aquí la de horas adicionales de historia, que es mi especialidad, pero también es la de primaria y las demás tienen mucha relación. Aquí están los lineamientos para erradicar el acoso escolar. Ya lo vimos, ya tenemos un video de eso. El Consejo Técnico Escolar también. La teoría sociocultural de Vygotsky también. El artículo tercero constitucional también. Si te fijas, vamos muy bien en lo que íbamos proyectando de las guías del 2024. ¿Sí? La Ley General de Educación, ya lo vimos también, hay un video al respecto. Ahorita vamos a ir a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Judith Mies también, ya hoy estuvimos hojeando esta parte, hay un video de esto. Algunos documentos de la UNESCO, lo agregaron, hay que también verlo. La cuestión de equidad, actividad para el diálogo y la colaboración entre la escuela y las familias, también es de la UNESCO. De entornos seguros escolares y resolución de conflictos en los centros escolares, que es un documento que considero muy importante. Aquí está resolución, y también el de entornos escolares seguros, que tiene que ver con la cuestión de la violencia como tal. Es muy probable que ahorita no alcancemos, pero para la siguiente sesión será así, si Dios quiere. Pero vamos bien en cuestión de ir desmenuzando las guías. Prevención de adicciones, eso también hay que ver lo que se recomienda, vienen unas páginas específicamente y obviamente el programa sintético de cada área que vayamos a presentar, ¿no? El libro sin recetas, viene como tal algunas páginas, y una vez más de la teoría de Vygotsky, Piaget, Bandura y Brunner, pero ahora fíjate en esta otra, que es de funciones directivas de primaria, una vez más, lineamientos de consejo técnico, el documento de Mejor Edu que ya desmenuzamos, otro documento de Mejor Edu, el artículo tercero que también ya lo hicimos, gestión directiva que vamos a ver en un video exclusivo para promoción vertical, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, fundamental, y ahorita es el que vamos a tratar, Ley General de Educación y bibliografía muy parecida, conflictos en el aula, el proceso de mejora continua, muy importante para la función directiva, pero también para promoción horizontal. Vamos a ir escudriñando todo esto, el programa sintético de acuerdo al nivel al que pertenezcas, el libro sin recetas en algunas páginas, eh, no necesariamente de acuerdo al nivel, pero sí establece algunas. Yo ya estuve hojeando casi todo y el libro sin recetas vuelve a caer en lo que nos recomienda que leamos en la cuestión del programa sintético, programa analítico, codiseño, conceptos que ya hemos estado desmenuzando en los videos anteriores. Pero pues es cuestión de estarnos aplicando. Bien, vamos a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ahorita ya iba en eso, pero me di cuenta que estaba grabando sin audio, perdón. Ya me había pasado una vez, ahora por eso tengo las dos computadoras para darme cuenta si en algún momento sucedió esta pifia. Bien, el artículo primero que nos pide es el artículo segundo, tercero y del 13 al 17. Segundo y tercero primero. En el segundo habla para garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes, y aquí en cualquier documento, y ya me voy a referir a sí, niñas, niños y adolescentes como NNA. Es un concepto que debemos de tener muy claro. Si aparecen las preguntas, si aparecen los casos, es NNA. Ok, entonces,
los NNA, por lo tanto, la ley, el sistema, las autoridades deben de tomar estas medidas, garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos, promover la participación, opinión y conservar todos los aspectos que involucran al niño, afectivos, educativos, salud, y todo lo que sea con respecto a su madurez evolutiva, cognitiva, etcétera. Y establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación. Es decir, estas son las obligaciones como tal del gobierno. Estos son los 3 puntos. ¿No lo pueden preguntar textual? Sí, de una vez te lo digo. Pero, de este artículo yo considero que también el punto, o digámoslo así, el concepto importante, más importante, es el interés superior de la niñez. Es decir, el interés superior de la niñez es que en una decisión está primero el niño. En algún artículo lo menciona más adelante que en casos iguales, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, llega un niño a consultar, según la ley, ¿verdad? Y un adulto, se le debería de atender en urgencia primero al niño, porque en condiciones iguales la prioridad lo tiene el niño. Por eso dice, considerando de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se atenderá a lo establecido en la Constitución y los tratados internacionales. Por eso ahora también, otro ejemplo, tomando en cuenta el interés superior de la niñez, es cuando hay una situación entre mamá y papá para dar la patria potestad, para dar ya la patria potestad del niño, del menor, se toma en cuenta las condiciones en las cuales el niño está siendo atendido o él se siente eh, cómodo, ¿sí? Ya no se resuelve directamente a, a que se tiene que quedar con mamá, sino yo conozco casos en los cuales la patria potestad ha sido entregado a papá, al padre biológico, porque el ambiente es más seguro y más sano en la cual el niño se puede desarrollar y se estudian todas esas condiciones. Incluso en neurodivergencias y demás, pues se tiene que estudiar toda esta parte. Este es el artículo 2. Vamos al 3. La federación, entiéndase por la federación, para la redundancia, el gobierno federal, porque pues al final de cuentas, ahorita con esta administración se hace llamar Gobierno de México, pero bueno, la federación son todos, el gobierno federal, entidades federativas, los estados, municipios y todas las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, entiéndase las alcaldías, concurrirán al cumplimiento de esta ley para diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de estas políticas, para beneficiar a los NNA y para garantizar su máximo bienestar, para privilegiar, de nuevo, su interés superior. Su interés superior. Eso es lo importante. Y por lo tanto, estas políticas públicas deben contribuir a la formación física, psicológica, económica, social, cultural, ambiental y cívica de niñas, niños y adolescentes. Seguimos en la guía y nos dice ahora artículo 13 al 17. Nos vamos al 13 y nos encontramos de los derechos, el título segundo de esta ley, Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, título segundo, llamado de los derechos de niñas, niños y adolescentes, artículo 13. ¿Cuáles son los derechos que tienen las niñas, niños y adolescentes? Y aquí están de manera enunciada. Derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia, al desarrollo, prioridad, ese es el derecho que te digo que el de este derecho de prioridad es primero va el niño, el derecho a la identidad, tener un nombre. Por eso los indocumentados, de hecho, bueno, aunque yo no comulgue mucho con algunas ideas de esta administración,
Hoy estoy recordando algo que dijo la presidenta y es aplicable por las leyes mexicanas. Con el conflicto que hay ahora de indocumentados con, con Trump, es que el gobierno no los llama ilegales. Aquí en México no se les conoce como ilegales, sino como indocumentados. Y cuando llega una familia con niños, esta ley los protege como tal. Y obviamente también en la Constitución, en el artículo primero. Pero tienen el derecho a la identidad. Estos niños a pesar de ser indocumentados, no ilegales aquí en México, sino indocumentados, ilegales en Estados Unidos, tienen el derecho a tener una identidad, a tener una CURP en que se les pueda matricular en una escuela. Y esta es una de las primeras cosas que te quiero puntualizar, que no lo pueden preguntar en caso, porque es el típico caso que te va a aparecer es que llegó un niño indocumentado y que sus padres quieren registrarlo en la escuela y no tienen ningún documento. Por eso son indocumentados, perdón la redundancia. No tienen ningún documento que avale como tal su estadía aquí en el país. Bueno, se tiene que aceptar. Se tiene que aceptar el niño por estos derechos. Derecho a vivir en familia, igualdad sustantiva, no ser discriminado, este sería violatorio si no se toma en cuenta. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y sano desarrollo integral, derecho a una vida libre de violencia, por eso la ley y el gobierno tiene que establecer acciones, nosotros como servidores públicos, para evitar que los niños vivan casos de violencia y salvaguardar su integridad. El derecho a la protección a la salud, derecho a la inclusión de los NNA con discapacidad, es muy importante, porque si no estaríamos haciendo acciones excluyentes. Eso incluye discapacidades motoras, cognitivas, y no se tiene que hacer menos a nadie. El derecho a la educación, obviamente, que es lo que nos atañe, derecho al descanso y el esparcimiento. Este sería violatorio desde una cosa muy básica que nos puede aparecer en un caso, que estaría violando qué fracción del artículo 13, título segundo de la LGDNNA estaría violando un maestro si deja a un niño sin descanso. O sea, como tal, no podemos castigar el descanso. Así de fácil. Aunque pareciera muy textual, maestro, es que ahí dice descanso, no dice el recreo. Bueno, es que le estás negando el que vaya a convivir con los demás en el espacio que está destinado para que él vaya a tener esta situación. Hasta parece que siento yo que es adrede que esté junto con pegado el derecho a la educación y el derecho al descanso y libre esparcimiento, el derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura. Por eso la escuela pública, lo asiento también, es laica. Luego me preguntan mis muchachos cuando puedo citar algo que tenga que ver con tal vez algún documento religioso, porque por ejemplo si vemos el tema del Islam, pues, tiene que citar algo de pronto. Digo, bueno, es por una cuestión histórica que hacemos esta referencia, pero no hay que olvidar que la escuela pública es laica. Me dicen los muchachos, ¿por qué no se puede hablar de religión? Y eso es lo que les respondo, porque se respeta la convicción ética de cada quien, el pensamiento, la conciencia de cada uno, y la escuela pública no puede infundar tal o cual religión, pero sí puede permitir la libre expresión y el acceso a la información. Es el derecho de participación, el derecho a asociación y reunión, el derecho a la intimidad, el derecho a la seguridad jurídica y el debido proceso. Este es el punto que también está el derecho de niñas, niños y adolescentes migrantes, ¿sí? Derecho de acceso a la tecnología de la información y la comunicación. Curiosamente, híjole, es que luego los diputados no se dan cuenta, pero bueno, se supone que ellos son los que saben de leyes y las leyes tienen que estar armonizadas para evitar contradicciones entre sí. Hay una iniciativa, perdón que me salga del tema, pero hay una iniciativa por ahí de unos diputados de querer prohibir el uso de celulares en las escuelas. Y me río en el sentido de que no lo podrían prohibir hasta en el sentido pedagógico, aunque según está una iniciativa del PT y otra del PAN para hacerlo, pero sí tiene que ser con mucho cuidado.
porque si no estaremos violentando el derecho a acceso a tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, tiene que quedar muy bien asentado a que el niño con acciones pedagógicas pueda utilizarlo. Se los digo porque yo soy un maestro que utiliza mucho este recurso, obviamente siguiendo los lineamientos de mi escuela, siguiendo los lineamientos como tal, las normas de convivencia, porque ya no se le conoce como reglamento, sino debe ser normas de convivencia, porque bueno, es que se construyen junto con la comunidad. El poder utilizar la tecnología como un recurso para poder avanzar, ¿no? Avanzar en el logro de los objetivos de aprendizaje, de los procesos de desarrollo de aprendizaje. Pero bueno, esto es harina de otro costal. Eh, Esto, a final de cuentas, está garantizado por las autoridades en general. Esto, si te fijas, este chorizote que acabo de decir, pues bueno, es el artículo 13, pero nos falta todavía más. Del 17 al 19. El 17, niñas, niños y adolescentes, NNA, tienen derecho a que se les asegure prioridad en el ejercicio de todos sus derechos, especialmente que se les brinde protección y socorro en cualquier circunstancia. Ahí está lo que te decía, el punto 2. Se les atienda antes que a las personas adultas en todos los servicios en igualdad de condiciones. Si llega un niño con un brazo fracturado a consultar y llega un adulto con el brazo fracturado, pues tiene que atender primero al niño. Claro que es muy subjetivo el decir cuáles son las igualdades de condiciones, ¿sí? Pero las autoridades tienen que brindar esa, esa interpretación y menciona que se le considera para el diseño y ejecución de políticas públicas necesarias para la protección de sus derechos. Es decir, todas las políticas, todos los reglamentos, incluyendo los de servidores públicos, las normas de convivencia de las escuelas, deben de ser enmarcadas en este derecho de la prioridad de los NNA. Dijimos que era del 17 al 20, al 19. El 18 dice, en todas las medidas concernientes a NNA que tomen los órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas, legislativas, se tomará en cuenta como consideración primordial el interés superior de la niñez. Las autoridades generarán los mecanismos, pero se toma en cuenta el interés superior para esa prioridad. El artículo 19 tiene que los NNA, en términos de la legislación civil aplicable desde su nacimiento, tienen derecho a contar con un nombre, apellidos, que estén inscritos en el registro civil de forma inmediata y gratuita y que se les expida de forma ágil y sin costo la primera copia certificada de la. Contar con nacionalidad de conformidad con la Constitución, conocer su filiación y origen en medida de lo posible siempre que ello esté acorde al interés superior, preservar su identidad, incluido el nombre, nacionalidad, su pertenencia cultural, así como sus relaciones familiares. Aquí, una de las cosas que eh, a veces, y yo creo que me incluyo, es que nosotros como padres de familia, al subir fotos de hijos, de nuestros hijos a las redes, no estamos del todo preservando esa seguridad informática. Si preserva su identidad, pero pues en una adultez nos puede reclamar tal vez el que se hayan subido algunas fotos, ¿no? Pero bueno, no nos lo van a preguntar, no nos van a preguntar eso. La Procuraduría de Protección al Menor, en esas competencias, cuando haya procesos que deriven en cambio de apellidos, niñas, niños y adolescentes, esos tendrán derecho a opinar. Esto es muy importante. En un juicio, en una situación, por eso, si nos aparece un caso, aquí no dice las procuradurías, pero en todos los procedimientos, el niño tiene que opinar. No se puede dejar de lado lo que él menciona. A ser tomado en cuenta conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognitivo y madurez. Eh, Pongo un ejemplo, a mi hijo cuando volamos, pues lo cuestionan. ¿Cómo te llamas? ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu mamá?
De acuerdo a su desarrollo cognitivo, la autoridad está asegurándose pues, quién es su mamá, quién es su papá, y que está volando con mayores de edad, porque pues a final de cuentas tú puedes volar con un menor de edad con la CURP como tal, si no tienes el pasaporte del niño como una identificación, ¿sí? Y fíjate aquí lo importante, la falta de documentación para acreditar la identidad no será obstáculo para garantizar sus derechos. Aquí mata ese aspecto de que si te aparece un caso que un directivo no acepta a un niño por no tener su identificación o que no esté registrado incluso, se tiene que aceptar en la escuela. Se tiene que aceptar en la escuela. Lo dice el artículo 19, aquí lo dice, como tal. Eso no será obstáculo a garantizar sus derechos. Y si te acuerdas cuál era uno de los derechos, el derecho a recibir educación. El derecho a recibir educación lo enmarca como tal ese aspecto. Vamos del 17 al 19. Ya estamos en el 19. Ahora vamos del 22. Nos vamos a ir salteado. 22, 36, 37. 22, derecho a vivir y convivir en familia. Los NNA tienen derecho a vivir en familia. La falta de recursos no podrá considerarse motivo para separarlo de su familia de origen. O sea, no se le puede quitar la patria potestad por no tener dinero. Eh, bueno, aquí lo dice, ya lo acabo de decir, no perder la patria potestad. Los NNA no podrán ser separados de las personas que ejerzan su patria potestad o sus tutores en términos de disposiciones aplicables de las personas que tengan bajo su guardia y custodia, salvo que medie orden de autoridad competente. Eso también no lo pueden preguntar en manera de casos. Eso no porque vivan en pobreza se le va a quitar como tal a los padres de familia la patria potestad. El cumplimiento de la preservación del interés de la niñez, la ley como tal debe de garantizar el derecho a audiencia de todas las partes involucradas y se puede dar una situación de algún tipo de patria potestad. En todo caso, se tendrá en cuenta la opinión, vuelve a mencionar, la opinión de los NNA conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognitivo y madurez. ¿Sí? Obviamente puede haber un niño que puede decir, no quiero estar con mi mamá porque me regaña, o quiero estar con mi papá porque me da pizza de comer todo el día. O sea, obviamente ahí la autoridad equilibra, para eso se refiere a su desarrollo evolutivo, cognitivo y madurez. No porque el niño dice, quiero estar nada más con papá porque me da dulces, bueno, el juez va a decir, vendéselo al papá. No, definitivamente no. Se toman en cuenta estos procesos, ¿no? En los casos en que las personas ejercen la patria potestad por extrema pobreza o por necesidad de ganarse el sustento lejos de su residencia, tengan dificultades para atenderlos, no serán considerados como supuestos de exposición o estados de abandono, siempre que los mantengan bajo el cuidado de otras personas libres de violencia y provean su subsistencia. Es algo muy triste, pero desafortunadamente se ve cada vez más en los entornos urbanos, en donde papá y mamá salen a trabajar, se tardan 2 o 3 horas de traslado, de ida y de vuelta, más las 8 horas de trabajo o más tiempo, y pues eso no se genera como una situación de violencia mientras el niño esté cuidado en ese tiempo por otro adulto. Sí, se entiende esa parte. Aunque si bien es cierto que si son detonantes, es todo eso, de otro tipo de cuestiones, tanto pedagógicas, familiares y demás, no es un motivo para quitar la patria potestad de, de la familia, del niño como tal. 36, 37, 39. 36, son 36. Ya vamos llegando, 30. El 30 tiene muchos bis, pero este no nos lo marca. La cuestión del DIF y todo eso. 36 del derecho a la igualdad sustantiva. Los NNA tienen derecho al acceso al mismo trato de oportunidades para el reconocimiento o ejercicio de sus derechos y libertades. Eso queda muy claro, tienen el mismo derecho a hacerlo independientemente de su condición. 37 las autoridades de la federación, es decir, gobierno federal, entidades federativas, es decir, estados,
y municipios y de demarcaciones territoriales, es decir, alcaldías en la Ciudad de México, para garantizar la igualdad sustantiva, deberán, si estamos en el 37, sí, transversalizar la perspectiva de género en todas sus actuaciones y procurar la utilización de un lenguaje no sexista en documentos oficiales. Bueno, esto sí está medio de interpretarse, pero un lenguaje no sexista como tal. Diseñar, implementar y evaluar programas, políticas públicas a través de acciones afirmativas tendientes a eliminar obstáculos que impidan la igualdad de acceso y oportunidades, alimentación, educación, atención médica entre los NNA, implementar acciones específicas para alcanzar la eliminación de tradiciones, prejuicios, errores y estereotipos, es decir, machista, pues eso sí lo podemos marcar como tal. Establecer medidas dirigidas de manera preferente a niñas y adolescentes que pertenecen a grupos con mayor rezago, establecer mecanismos institucionales, desarrollar campañas permanentes de sensibilización. Esto como tal, no creo que este artículo no lo van a preguntar textual, pero sí tener la noción de que a final de cuentas todas las acciones que haga el gobierno deben de tener esa visión, esa perspectiva de género y los programas públicos como tal para una sensibilización del trato entre niños y adolescentes, ¿verdad? Luego cometemos mucho el error también de decirlo así. 39. NNA, los NNA tienen derecho a no ser sujetos de discriminación alguna, ni limitación de restricción en sus derechos en razón de su origen étnico, nacional, social, idioma, lengua, edad, género, preferencia sexual, estado civil, religión, opinión, condición económica, circunstancia de nacimiento, discapacidad, estado de salud, cualquier otra condición atribuible. Bueno, yo pondría primero discapacidad antes que otras, pero el punto es que yo como directivo, yo como maestro, no puedo discriminar a ningún niño en este aspecto. Me explico. Estemos o no estemos de acuerdo con la ideología de género, está en la ley este aspecto y hay que tener mucho cuidado. Y a la hora de resolver los casos, seamos claros, no lo podrían preguntar. Si hay una expresión abierta de un niño con respecto a su preferencia sexual, pues no debe haber ningún comentario misógino o machista, tomando en cuenta en base a estereotipos, como lo mencionaba el artículo anterior, que yo que estoy casi seguro que se nos van a preguntar. Comulguemos o no con esa idea, hay que tenerlo muy claro, que es algo que nos podrían preguntar. Digo, abiertamente, estos son los tipos de situaciones en los cuales los niños pueden ser discriminados, más por una cuestión de género o de preferencia sexual o de discapacidad o cualquier otra condición como tal. Pero sí hay que tenerlo en cuenta. Vamos ahora a 43, 44, 46. De derecho a vivir en condiciones de bienestar y un sano desarrollo. Los NNA tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano y sustentable en condiciones que permitan su desarrollo armonioso, físico, mental, espiritual, ético, cultural y social. En ese aspecto, pues bueno, es el espíritu de los mismos artículos anteriores. 44. Corresponde a quienes ejercen la patria potestad, es decir, tutores. Eh, la obligación primordial de adoptar prácticas de crianza positiva y de proporcionar dentro de sus posibilidades medios económicos las condiciones de vida suficientes para su desarrollo, su sano desarrollo. Las autoridades federales de las entidades federativas, municipales y de demarcaciones territoriales en el ámbito de sus perspectivas competentes coadyuvarán a esto. Es decir, vamos a poner un caso muy específico. Si tú canalizas a un niño a que vaya a alguna atención psicológica en el DIF, que en gran parte del país existen apoyos municipales y estatales para esto, pues vía el artículo 44 de la LGDNNA, están obligados los papás a establecer esta situación para poder tener las condiciones de vida suficientes para su sano desarrollo. Obviamente que vivan en la pulcritud, la limpieza, que estén bien alimentados y demás, pero bueno, eso se sobreentiende, ¿verdad? Pero esto en cuestión de que las autoridades deben de coadyuvar para las medidas apropiadas, ¿sí? O sea, si tú canalizas, si te aparece un caso como tal, pues obviamente este artículo obliga a los padres de familia
a poder establecer los mecanismos necesarios para cumplir con esa canalización. Página 46, para el artículo 46, capítulo octavo, derecho de acceso a una vida libre de violencia y la integridad personal. Ni los NNA, las NNA, tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y libre desarrollo de su personalidad. Esto es muy amplio, pero ir en contra del bullying, del acoso, etcétera, las autoridades, incluyéndonos nosotros, los docentes, debemos de salvaguardar esta integridad. 46, 50. Ya casi vamos a terminar, no vamos a alcanzar a ver todos los artículos porque hay muchos que están sustentados en los otros documentos. Del derecho a la protección de la salud y la seguridad social. Los NNA tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud a fin de reducir la morbilidad y mortalidad, asegurar la asistencia médica y sanitaria, promover en todos los grupos de la sociedad en quienes ejercen la patria potestad, principios básicos de salud, nutrición, ventajas de lactancia materna, la higiene, adoptar medidas que tienen la eliminación de prácticas culturales, usos de costumbres que sean perjudiciales, atención sanitaria, establecer medidas a prevenir embarazos de niñas y adolescentes, asegurar la prestación de servicio médico respetuoso durante el embarazo, parto y puerperio, así como para sus hijas e hijos, promover la lactancia, combatir la desnutrición, fomentar y ejecutar los programas de vacunación, atender enfermedades respiratorias, renales, gastrointestinales, epidémicas, cáncer, VIH y otras enfermedades, propiciar asesorías y orientación, disponer de necesario para que NNA con discapacidad reciban atención apropiada de acuerdo a su condición, para que se rehabilite, mejore su calidad de vida, facilite su interacción social y permite un ejercicio igualitario de derecho. Me detengo aquí, porque este es algo que sí nosotros podemos contribuir como docentes. Erradicar la esterilización forzada de NNA, establecer medidas para la salud, establecer medidas para la prevención, combate y rehabilitación de los problemas de salud causados por adicciones. Eso también nos corresponde cuando se mandan unas campañas como tal, es para que se pase el sustento. No creo que no lo vayan a preguntar. Servicios de salud que atiendan de manera especial adolescentes NNA con problemas de salud mental, establecer medidas para detección temprana de discapacidades y propiciar el acceso a bienes y servicios de ayuda. Bueno, tú te puedes dar cuenta que ya va llegando a cuestiones más generales, como por ejemplo aquí de los derechos de los niños y adolescentes con discapacidad. Tienen derecho a la igualdad sustantiva y a disfrutar los derechos contenidos en la ley y en la Constitución. Cuando exista duda o percepción si un NNA es persona con discapacidad, se presumirá que es una persona con discapacidad. Esto es importante decirlo. Es decir, si no hay diagnóstico que los padres no hayan llevado o que no hay un diagnóstico certero de la situación, se presume para poder ayudarle, no para poder estereotipar. Y de esa manera podemos ayudar a los padres de familia para poder y hacer que el niño, la niña, se integre a las actividades escolares y demás situaciones, ¿no? Ya sea una situación física, mental, intelectual, sensorial, permanente, temporal, que le impida un acceso al entorno social, que le impida una inclusión plena, etcétera. Todos los NNA con discapacidad tienen derecho a vivir incluidos en la comunidad en igualdad de condiciones. En igualdad de condiciones. Lo repito, como tal. Sí, esto es muy importante. Vamos en el 53 y ya casi terminamos. Ya lo dije varias veces, pero esto de desmenuzarlo es muy interesante. Del derecho a la educación. Eh, el, los NNA tienen derecho a una educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus propios derechos, basado en un enfoque, o sea, les damos educación para que conozcan sus derechos, con un enfoque de igualdad, tomando en cuenta los principios del artículo tercero que ya hemos comentado.
quienes ejercen la patria potestad, pues deben llevar a sus hijos a la escuela, eh, y obviamente las autoridades federales, gobierno federal, entidades federativas, estados, municipales y las alcaldías de la Ciudad de México garantizarán la consecución de esta educación de calidad. Queda claro que aquí viene toda educación de calidad, en el artículo tercero habla de excelencia, pero bueno, propicia la atención educativa que requiera su pleno desarrollo, adoptar medidas orientadas hacia el pleno ejercicio de derecho a educación, establecer medidas para garantizar la gratuidad, establecer las condiciones para fortalecer la calidad, destinar recursos humanos para garantizar la educación de calidad, adoptar el sistema educativo en condiciones de interés, etcétera, etcétera. No lo voy a decir cada uno, pero esto está desmenuzado más en el artículo tercero constitucional, pero es para tenerlo como una noción clara de lo que se pretende. Bien, estos artículos, como tal, después ya vienen desglosándose todavía más en esta parte, pero van siendo tal vez un poco redundantes y no te voy a aburrir con la explicación, pero sí es importante que le des una revisada para poder atender cualquier situación que nos llegue a aparecer en casos o preguntado de de una manera textual. ¿Ok? Dejo de grabar y está al pendiente del siguiente video.